Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Café y Palabras, el sitio, el programa donde la política sí importa. Hoy vamos a hablar de innovación en gestión ambiental empresarial dentro del marco de un premio que el Consejo Nacional de Rectores ha establecido para este año 2024, buscando que las empresas de toda índole, de todo tamaño, se involucren en la búsqueda del enfoque del cambio climático y los beneficios que eso tiene para el medio ambiente. Pero antes de hablar con quienes nos van a acompañar, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. No hay la menor duda que Costa Rica es un país marca ambiental. Se nos reconoce en muchos lugares como un país que protege y promueve el medio ambiente. Por lo menos hemos logrado tener ese respaldo, esa marca y ese honor de que en el mundo se nos reconozca como tal. La pregunta siempre es si a lo interno estamos haciendo lo que compete, si a lo interno estamos promoviendo desde los diferentes espacios un mejor ambiente para la ciudadanía, para este mundo que es nuestro y que en el cual las generaciones futuras están más que preocupadas, las actuales y las que están por venir, en cuanto a qué mundo podrán heredar. Creo que en Costa Rica tenemos todavía muchas tareas pendientes por hacer. Ciertamente hemos sido aliados de la lucha contra el cambio climático y la adaptación al cambio del medio ambiente de las políticas públicas, no solamente teniendo planes de descarbonización nacional, no solamente adaptándonos al cambio climático, sino que también a nivel internacional hemos sido muy proclives a apoyar las iniciativas que se plantean en diferentes partes del mundo para beneficio del medio ambiente. Pero creo que seguimos teniendo a lo interno del país tareas pendientes de mucho cuidado. Por poner solo un ejemplo, el tema del agua y cómo ese recurso agotable lo manejamos y en ocasiones no lo cuidamos. Ese es solo un ejemplo, pero no hay la menor duda también que desde el punto de vista educativo todavía nos hace falta mucho para que esa marca país que tenemos a nivel internacional también esté compenetrada en cada uno de nosotros como un modo de vida y como un modo de educar a nuestros hijos y a nuestra sociedad. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda.
gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y como les prometimos vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de lo que es gestión ambiental y sobre todo el caso de la gestión ambiental empresarial, en donde el Consejo Nacional de Rectores también en aras de promover la gestión ambiental empresarial tiene una bonita actividad durante este año para promover un premio para la innovación en gestión ambiental empresarial. Y de eso vamos a hablar, pero por supuesto sin dejar de lado la importancia que tiene desarrollar el tema de gestión ambiental. En estos momentos nos acompañan don Emanuel González Alvarado, que es el coordinador del comité director del premio, y el señor Agustín Rodríguez Carvajal, coordinador del comité técnico del premio. A ambos, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos aquí en Café y Palabras. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Claudio, un placer poder estar en este espacio y primero que todo disculpar a don Gustavo como presidente de CONARE, Gustavo Gutiérrez Espeleta y rector de la UCR, porque precisamente hoy ellos están en este momento en sesión de CONARE, que son los martes, y también están ya con el tema de cada año, que es el tema del FES, del presupuesto para el 2025. Tema bravo, como siempre. Igualmente, tema complejo e incierto. Sí. Igualmente, un gran gusto. Muchas gracias, don Claudio, por la participación en este programa, en un tema que nos apasiona y nos obliga también como seres humanos a tratar de colaborar para mejorar cada día en nuestro desempeño ambiental. Agustín, en el comentario que siempre hago al inicio del programa, así pienso, hacía yo una referencia, antes de entrar al tema del premio, de que nosotros tenemos una marca país a nivel internacional en relación a nuestra promoción del cuidado del medio ambiente, pero que en ocasiones esa marca, cuando caminamos por los diferentes espacios de nuestro país, podríamos llegar a creer en algunos momentos que ha sido un buen mercadeo, pero que en alguna medida no estamos haciendo todo lo que corresponde para que esa marca que tenemos a nivel internacional se fortalezca con nuestras acciones. Quisiera saber cuál es la perspectiva tuya y la de Manuel en relación a ese comentario que hacía. Efectivamente, a veces promocionamos más de lo que tenemos. En el tema de cambio climático, lo que más afecta son las emisiones de los combustibles derivados de petróleo. Entonces nosotros promocionamos una matriz eléctrica indudablemente envidiable para todos los países del mundo porque es casi 100% energía renovable. Pero si ya nos vamos a los números grandes, 2/3 partes de nuestra energía comercial provienen de los derivados de petróleo. Es decir, somos un país petrolero, queramos o no aceptarlo. Y lo peor es que cada día nos hacemos más dependientes de esos derivados de petróleo. Entonces, ese es nuestro reto principal respecto a lo que es el cambio climático. Y bueno, ya hay otras acciones que también que tenemos que mejorar en el mismo sentido con el manejo de los residuos sólidos. Usted ha escuchado que ya prácticamente el relleno de la Carpio le quedan días, no años ni meses, sino días. Está en proceso de cierre y uno se pone a pensar a dónde vamos a ir a depositar esa cantidad de residuos que generamos todos los costarricenses en el Valle Central. Pero también se nos olvida la parte preventiva, o sea, no deberíamos generar tantos residuos. Entonces sí, nos queda mucho camino todavía por recorrer para de verdad ser un país verde en todas sus dimensiones. Sí, agregaría ese comentario tuyo que mucho de nuestra matriz energética que sea limpia la debemos al agua y no es una cuestión que se inventara hace un gobierno o hace 2 o 5 gobiernos, hace muchas décadas hemos venido trabajando nuestra energía, sobre todo
a razón del agua, pero también es cierto que en estos días ha quedado demostrado que hemos tenido que regresar a utilizar fuentes térmicas para poder tener la energía que requerimos durante las épocas por el fenómeno del niño, y que no hay la menor duda también de que en las otras áreas que no son agua, nos ha costado mucho un desarrollo mayor para poder tener un respaldo en esos momentos de crisis que provoca el fenómeno del niño. Sí, Sí, sin duda. Adelante, don Emanuel. No, tal vez termine usted, don Agustín, después continúe yo. Un pequeño comentario al respecto, don Claudio. Efectivamente, se necesita un respaldo térmico para un sistema renovable. Así es. Si nosotros queremos seguir creciendo cada día más en fuentes renovables, como es la energía solar y la energía eólica, que son las energías del futuro que empezamos a promocionarlas y usarlas desde hace más de 25 años, se requiere un porcentaje térmico para no afectar el costo de la electricidad. Hoy en día está caro la electricidad. Si nos vamos por una matriz 100% renovable, el precio se aumentaría significativamente. Entonces tiene que haber un equilibrio siempre para, digamos, proteger a los sectores de la sociedad que realmente no están saliendo bien hoy en día. Emanuel, ¿vos querías agregar algo? Sí, precisamente a la par de estos elementos, lógicamente está el tema de la movilidad, que ese es un tema que Costa Rica pues presenta un gran atraso en todo el tema de la movilidad, y que agrava muchísimo esa huella de carbono enormemente, como muy bien lo decía don Agustín, y hay una doble contradicción que nosotros tenemos. Y el otro tema, sin duda alguna, ligado a esto es también el tema del cambio en el uso del suelo, con la poca visión que hemos tenido sobre planes reguladores, que alrededor creo que se ha aumentado, pero no pasa del 50% de los cantones que cuenten con planes reguladores, y eso también ocasiona un completo y total desorden en el manejo de la infraestructura urbana, en el manejo de las aguas residuales, que ese es otro tema terrible, a la par del manejo de los residuos sólidos, y el tema de la movilidad. Después del COVID, como que los seres humanos probablemente se nos olvidó todo. Hoy, precisamente, también la matriz a nivel global ha venido aumentando muchísimo en temas de derivados de los combustibles fósiles, también a nivel global. Es decir, esa relación no ha sido un tema fácil de poder lograr equilibrar. Son muchas también los intereses comerciales, tan es así que el presidente del COP era un árabe también ligado a las grandes industrias petroleras, pues esto no lo está diciendo, pero también me parece que debería ser tal vez temas más neutros. Pero sí en nuestro país el tema de la movilidad, el tema de los residuos. Recordemos que Costa Rica tenía una ubicación a nivel global interesante con relación al tema del desarrollo sostenible, de la gestión ambiental. Cuando incluyeron los indicadores de manejo de residuos sólidos y manejo de líquidos, nos casi que llegamos al nivel 53 o 54, que son grandes debilidades en un país tan pequeño como el que nosotros tenemos, con una flotilla vehicular que hoy crece de una manera impresionante, y efectivamente son temas que hoy nosotros tenemos una gran debilidad, y efectivamente a veces pareciera que tenemos una doble moral en el tema del ambiente, y ese es un tema que debiéramos nosotros realmente poder, hoy las situaciones que se están viviendo en Setena, lastimosamente también marcan, ¿verdad? Un tema, yo fui muchos años consultor, y ese es un tema muy difícil, ¿verdad? Ese tema es muy complejo, el tema de los permisos, de la flexibilidad, de pagar para que me den un permiso y puedan dar viabilidades ambientales en zonas que no debieran. Acordemos el caso de las piñeras. Es decir, la mayoría de las piñeras, por no decir que el 100%, iniciaron sin estudios de viabilidad ambiental. Lo que eso significó en la destrucción enorme de humedales, de bosques, de áreas protegidas, que hoy también están pagando un precio muy importante. En ese comentario que usted acaba de hacer, Emanuel, me lleva a plantear dos visiones económicas que son muy importantes en los ingresos de nuestro país, pero que pareciera
que como bien lo dice usted, hay una que contradice esa marca que le hacía yo referencia a Agustín, esa marca país, el caso de las piñeras que usted hacía reflexión, pero también cuando vamos al tema de lo que representa el turismo, nos damos cuenta que la marca, o sea, la posibilidad de ese crecimiento del turismo que hemos tenido durante varias décadas se concentra o se centraliza mucho en el bosque, en el cuidado de nuestro medio ambiente, en el cuidado de nuestras playas, en el cuidado de nuestras montañas, y eso es lo que atrae a nuestro turismo. Entonces estamos como en un doble discurso en muchas ocasiones que viene a afectar enormemente la credibilidad de si somos realmente un país comprometido con un buen enfoque en relación al cambio, al cambio climático. Sí, ese es un tema muy complejo que definitivamente el país debe de enfrentar, si bien sabemos que tenemos una serie de acciones en los planes estratégicos, en el plan nacional, el cumplimiento de esas metas. Nosotros ya hace rato que nuestro país sobrepasó la huella de carbono. Es decir, ya hace rato que nosotros necesitaríamos como dos Costa Ricas para poder equilibrar lo que nosotros vertimos como CO2 hacia la atmósfera. Es precisamente parte del objetivo de este premio y el compromiso de las universidades de incentivar, de promocionar, para que los sectores empresariales también promuevan estos temas. Cuando yo hablaba anteriormente de los monocultivos y me refería al tema de la piña, me refería al inicio de cuando empezó estos programas. Ahora sabemos que también las cámaras piñeras han hecho enormes esfuerzos y han estado buscando grandes alternativas, tanto en mitigación como en adaptabilidad, para poder equilibrar esos pesos y esos contrapesos. Pero sin duda alguna, el premio lo que permite es motivar a los sectores empresariales, ver ejemplos de empresas que efectivamente están haciendo trabajos muy significativos. Tal vez ahora podemos hablar de la experiencia del año pasado y de los esfuerzos que se han realizado. Agustín, ¿este premio desde cuándo se viene ejecutando? ¿Hace cuánto o es la primera vez en que se va a enfocar el CONARE en premiar a la gestión ambiental empresarial responsable? Don Agustín. El sonido. Bueno, puede ser que se quede las sin universidades, sonido. No sé. sí, las universidades públicas, sí, a través del CONARE, el año pasado lanzaron la primera vez este premio. Es un premio realmente nuevo a nivel nacional, o sea, esta es su segunda versión en que se busca pues galardonar esos esfuerzos empresariales a todo nivel. No estamos hablando necesariamente de grandes empresas, porque el premio tiene distintas, digamos, categorías para empresas pymes, para empresas del Estado, para empresas grandes, para empresas como cooperativas y asociaciones, lo que permite integrar esos esfuerzos que en distintos niveles realizan los empresarios en nuestro país. El año pasado, las universidades públicas sí lanzaron un mensaje que se dice las universidades públicas ante el cambio climático. Es decir, todas las universidades públicas realizaron el año pasado esfuerzos, programas, charlas motivacionales ligadas al tema del cambio climático. Y como, digamos, cierre de este gran esfuerzo, se planteó desarrollar un premio a nivel de CONARE que se instauró ya desde el año pasado. Esperemos que todos estos años siguientes también logremos continuar creciendo, pero es su segunda versión la que tenemos este año. Y para ponerle marco de referencia a quienes nos ven por televisión o nos oyen a través de la radio y por supuesto también de nuestro canal en YouTube, ¿quiénes fueron los ganadores el año pasado y cuáles son las categorías que hay en este premio? Tal vez ahí los ganadores fueron los siguientes. Ganó Copesantos, ¿verdad? Interesantísimo porque Copesantos nos presentó un modelo de protección de recurso hídrico. Y lo más importante de ese modelo es que plantea las cadenas de valor
en el concepto de la gestión ambiental como un concepto que integra no solo la protección de la biodiversidad, sino la parte social, la parte económica. Y efectivamente ahí se demostró que en ese proyecto, para proteger ese recurso hídrico, hacen un enlace con todas las asadas de los cantones en que están incluidos en ese proyecto, de tal manera que participa gente en cadenas de valor, y tienen un proyecto de mujeres, donde las mujeres siembran árboles que precisamente esa reproducción en esos viveros va a ir a hacer que se puedan seguir sembrando para la protección de las nacientes. Ese fue un proyecto muy interesante que precisamente nos da esas cadenas de valor en la lógica de la protección ambiental. Una zona franca, América, nos presentó una estrategia de movilidad interesantísima también. En esa estrategia de movilidad interna dentro de la zona franca se plantean todas las alternativas que se requieren para utilizar energías renovables, para hacer uso de diferentes alternativas peatonales y que precisamente disminuyen. Ellos presentan datos específicos sobre lo que ellos han venido aportando en ese tema. También muy interesante porque ahí estamos hablando que es una zona franca. Ahí Correcto. Estamos hablando que hay cientos de trabajadores. Ahí estamos hablando que esos cientos de trabajadores empiezan a generar una cultura en materia de mitigación y adaptabilidad, que al final lo que andamos generando es esa conciencia planetaria, que somos seres que compartimos una biosfera en común. Es decir, que lo que está pasando en la Amazonía nos está impactando a nosotros, que el planeta es una sola unidad, que no está fraccionado y que los ecosistemas se presentan de la misma manera. Y el otro que ganó es una empresa muy interesante, que es una empresa que se llama Lucas Electrohidráulica. Ellos estaban patentando un modelo que lo que hace es recoger la energía, ¿verdad? La energía fundamental térmica solar y poderla capturar, ¿verdad? Ese es un tema más, hasta la patente, obviamente no la dijeron, pero quedó ahí. ¿Qué es lo importante con estos tres ejemplos? Ahora don Agustín nos amplía con todo lo demás. Que demostramos no solo la necesidad del premio, sino que en este país se están haciendo acciones bellísimas, interesantísimas, y que hay muchísimas empresas trabajando en esa misma línea. Pero eso tenemos que convertirlo en un ejemplo. Parte de lo que el premio otorga es una estatuilla que diseñó Edgar Zúñiga, el escultor nacional, bellísima, claro, ¿verdad? Claro, don Edgar, como todo lo que desarrolla él. Como todo lo que hace don Edgar, y buen amigo, entonces, ¿verdad? Él captó muy bien la idea, se le da un certificado, se hace una evaluación también con los ganadores y se hace un video. Más bien voy a ver cómo te hago llegar los videos, Claudio, para que vos los tengas, un video de minuto y medio, mira, pero es impresionante. Uno ve ese video y se llena de entusiasmo, se llena de pasión, los que vivimos enamorados de estos temas, porque uno ve que sí hay alternativas, y alternativas de altísimo nivel. Estamos hablando que cuando hablamos de Copesanto no son 2 o 3 personas, estamos hablando de comunidades, estamos hablando de cantones. Claro. Cuando hablamos de la zona franca América, estamos hablando de cientos de trabajadores. Y cuando hablamos en este premio tan innovador de esta empresa, a ese señor hasta se le salieron las lágrimas porque le ha costado muchísimo poder llegar a ese nivel con esa patente. Y como el CONARE, también debemos de reconocer que gracias infinitas las universidades en este país siguen teniendo el mayor prestigio. Y eso hace que también los empresarios se llenen Entonces fue muy interesante. ¿Qué esperamos? Esperamos que participe más gente. Hay que ver cómo ayudamos para que la gente se meta, que no le tenga miedo, que cualquier aporte va a ser bien visto. Ese es, y hay toda una estrategia que nos puede ampliar don Agustín ahora con mayor claridad de cómo es que se evalúa, cómo funciona el comité técnico, pero en verdad hemos considerado, yo estoy jubilado, yo en estos momentos le dije a don Gustavo, porque esto se hizo precisamente el año pasado, que yo asumí la presidencia de CONARE y vendimos este tema, que con muchísimo gusto yo a don Oren colaboraba con ellos, porque sabemos que tienen muchos enredos, y además aquí con la gran experiencia que tiene don Agustín tiene más de 42 años de trabajar en energías, en la Cámara de Industrias, en verdad que se ha hecho un grupo de altísimo nivel que viene promoviendo, y las universidades están muy comprometidas. Ahora más bien queremos desde los OSIR, que es la forma en que las universidades están distribuidas en las regiones, empezar a promover más el premio. Además, interesante, por ejemplo, porque una empresa, creo que Bimbo,
con corte internacional, nos mandó una nota para decir cómo participaban. Entonces, bueno, consolidemos primero el premio a nivel nacional. Me llevas a preguntarte lo siguiente. Nosotros tenemos una política nacional de adaptación al cambio climático en el 2018, en el 2019 el Plan Nacional de Descarbonización y hay un Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático de Costa Rica 2022-2026. Pero estas empresas que fueron galardonadas, aparte de lo que plantea el plan o lo que plantean los planes, no aparte, junto con lo que plantean los planes, ¿cuál es la motivación que ellos tienen? Te hago la consulta porque no hay la menor duda de que los ejemplos que nos pusiste deben llenar de una gran satisfacción a los propietarios o a quienes generan la administración de esas empresas. Pero estas empresas que has nombrado, esas que fueron galardonadas y otras tantas que hay en el país haciendo actividades responsables con el clima, ¿encuentran la motivación en dónde? ¿En su particularidad o en políticas públicas que les premian, como lo están haciendo ustedes en CONARE, o que les facilitan algunas ventajas en el desarrollo de su actividad empresarial o industrial? Yo le daría la palabra a don Agustín, también Claro. para que nos amplíe, con todo gusto. Don Agustín. Un poco en esas, digamos, en esta pregunta. Primero, sí existe una motivación ya intrínseca en las empresas. Uno ve las juntas directivas de las empresas que ya están incluyendo objetivos de sostenibilidad dentro de su estrategia empresarial. Y eso es bien importante. Cuando una junta directiva dice, en mi estrategia incluyo la sostenibilidad, el desempeño ambiental, hacia lo interno, ya los gerentes tienen que empezar a buscar ideas para lograr las metas que se plantean. Entonces, es muy interesante que esto está viniendo desde arriba, de los estamentos superiores de las empresas. En otras empresas es lo contrario. Uno ve empresas locales pequeñas donde todos los colaboradores empiezan a ver que pueden mejorar el desempeño de sus procesos. Y entonces de abajo hacia arriba también promueven cambios para el desempeño ambiental, que sin duda se ha demostrado que mejorar el desempeño ambiental también mejora el desempeño económico. Entonces no es que te interrumpo ahí nada más porque está muy interesante lo que estás planteando. Quisiera meter la cuchara. Entonces me estás diciendo que ya tenemos en estos empresarios, en esta gente que seguramente va a participar en este año con mayor cantidad, que se ha generado una cultura sobre el tema ambiental, que es la gran motivación más allá de los beneficios que puedan haber en nuestras políticas públicas. Sí, efectivamente uno pensaba inicialmente que era al revés, que era como claro, a partir de un seguimiento a políticas públicas, pero no, más bien la motivación es interna y eso pues lo llena a uno de orgullo porque toda esta motivación interna lleva consigo capacitaciones, lleva consigo desarrollos de nuevas ideas, de poner a trabajar la creatividad, buscando soluciones a problemas en las empresas, porque todo residuo, por ejemplo, es un costo para una empresa. Entre más residuos tenga una empresa, tiene que pagar más por manejar esos residuos y es menos competitiva. Y en el mundo de la competitividad ya el desempeño ambiental se incluyó. Vemos muchas empresas, por ejemplo, certificadas en ISO 14001 porque sus clientes les están exigiendo que lo hagan. En el sector agropecuario vemos en el sector de piña, banano, melón, todo lo que son productos de venta, de exportación del sector agrícola, tienen esa motivación adicional de que si quieren exportar en ciertos mercados de mayor valor agregado, tienen que demostrar ese desempeño ambiental y social, porque también tienen que demostrar, digamos, su colaboración con las comunidades en el entorno, con mejores prácticas sociales, salariales, etcétera. Y entonces sí es un crecimiento que más bien permite al Estado poder definir políticas, porque el Estado difícilmente se va a arriesgar a lanzar una política si se da cuenta que no hay posibilidad real en nuestro país de alcanzar esas metas de reducción
que ustedes han hablado. O sea, las metas de reducción para el 2030 son aproximadamente un 23% respecto a las emisiones de estos años. Y para el 2050, digamos, las metas nacionales es llevar al país a carbono neutralidad. Entonces sí, estamos hablando de grandes pasos que sin duda, como decía don Emanuel, tenemos que incorporar a la movilidad, principalmente movilidad de transporte público masivo, eléctrico, ojalá casi con nombre y apellido, trenes, tranvías, metros, como podamos hacerlo, para de verdad impactar en una reducción de emisiones y de importación de hidrocarburos, porque tenemos las emisiones, pero cada año estamos gastando como $2,000 millones en compras de hidrocarburos a otros países, y eso también afecta pues balanzas de pagos, inflación, etcétera. En eso que estás planteando, yo siempre tengo una premisa que repito con mucha frecuencia, que la planificación que se decide desde las autoridades gubernamentales es obligatoria para los entes estatales y para el caso del sector privado es orientativa. En el marco de la democracia donde vivimos, cada quien decide cuál rumbo, cuál camino quiere continuar. El Estado sí puede obligar a las instituciones del Estado a tener una responsabilidad en relación al cambio climático. En el caso del sector privado, lo que hace es orientarlo y motivarlo con algunos, qué sé yo, disminución de impuestos, con algún bajo costo en algunos de los recursos que deben utilizar para importados o nacionales para el desarrollo de buscar llevar las empresas a ser responsables con el clima. Y aquí es donde uno encuentra también en muchas ocasiones lo que estabas planteando vos antes, que si no es por un asunto de cultura, tal vez la empresa privada no va a encontrar una motivación que la encuentra, como bien lo planteabas también, en esa lucha por el mercado donde los jóvenes, las nuevas generaciones, son muy estrictas y empiezan a pedir mucho esa responsabilidad climática. En el caso del premio, vos como coordinador técnico del premio, no sé a cuántas empresas o cuántas empresas participaron en la ocasión pasada, del año pasado, en este premio, que también me gustaría saber si tiene algún nombre en particular. Y por otro lado, ya cuando participan las empresas, ¿cuáles son las categorías que tienen establecidas para ir metiéndonos en esta explicación para aquellos que quieran participar? Porque decía Emanuel que no es como Godzilla, aquí el tamaño no importa, pueden ser pequeñitas, pueden ser medianas, pueden ser grandes, lo importante es la calidad de política que están desarrollando para motivar esa responsabilidad empresarial con el cambio climático. Bien, podemos empezar por en qué áreas se participa. El cambio climático tiene dos dimensiones, lo que es la adaptación, ¿verdad?, al cambio climático, que es pues adaptarnos a estos efectos que recibimos, ¿verdad?, tanto de lluvias e inundaciones en época de invierno nuestro, como extremos calores en los veranos y poca precipitación, como tuvimos el año pasado y este verano, que nos puso al límite de un racionamiento eléctrico, a ese nivel de, digamos, de peligrosidad y fragilidad hemos llegado. Entonces el tema de adaptación se premia porque, como decía don Emanuel, ni siquiera el 50% de las municipalidades tienen, digamos, bien estructurado sus alcances en toda la planificación urbana y rural de infraestructura y de posibilidades de realizar actividades productivas. Pero también está la parte de mitigación. No nos podemos quedar solo con la adaptación. Mitigación es reducir, es quitar emisiones. Y ahí entonces por eso hemos definido las dos dimensiones. Se premia en adaptación quienes tengan buenos procesos de planificación para reducir precisamente esos riesgos derivados del cambio climático, y mitigación aquellas empresas que han desarrollado actividades innovadoras donde se reduce efectivamente la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero
no es justo solo premiar a las empresas grandotas, porque muchas veces las empresas grandes tienen más capacidad interna de gestión para desarrollar un proyecto de estos. O sea, lo interesante es igual permitir a empresas públicas, que muchas veces las empresas públicas no les gusta participar en premios porque sienten que hay esfuerzos reducidos, pero en cambio climático hemos visto grandes esfuerzos que se realizan en el sector público. Y empresas grandes, sí, del sector privado, empresas medianas, pequeñas y empresas de orden asociativo como cooperativas y asociaciones de base. En este último caso, para nosotros es muy importante, porque hay muchos grupos asociativos que realizan actividades en el sector agrícola, pecuario, orientadas no solo a reducir emisiones, sino a hacer producción más limpia. Eso también es otra cosa, pues no es del tema de hoy, ¿verdad? Pero los temas asociados a plaguicidas y estos productos no nos benefician mucho a nosotros como país. De hecho, estamos clasificados como uno de los países que per cápita usa más plaguicidas en el mundo. Entonces, todo lo que mejore eso, pues es para el bien de la salud pública y personal de nosotros. El premio tiene el nombre de un premio de innovación a la gestión ambiental empresarial dentro del cambio climático. Es decir, proyectos asociados al cambio climático en adaptación y en mitigación. Vamos a ir a un corte comercial después de haber escuchado este cierre de esta primera parte con Agustín Rodríguez, y ya regresamos junto con él y con Emanuel González a seguir hablando de este premio que CONARE por segundo año lleva a su ejecución para la innovación y gestión ambiental empresarial con enfoque en cambio climático. Estamos en Café y Palabras, aquí donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Continuamos conversando con Emanuel González y con don Agustín Rodríguez, quienes están respectivamente encargados de coordinar el comité director del premio de gestión ambiental empresarial que promueve CONARE y coordinar el comité técnico del premio en el caso del señor Rodríguez. Emanuel, en este marco del cierre que hacía Agustín antes de ir a comerciales, las universidades públicas tienen una importante labor. Vos decías antes de que las universidades tienen un enorme prestigio a nivel nacional y a nivel internacional, las universidades costarricenses. Y aquí viene la pregunta, la importancia que tiene que las universidades sean un agente de cambio dentro del marco de lo que representa hacer cambios, perdonando la redundancia, en el tema ambiental.
Sí, definitivamente, hoy las universidades están encargadas de generar esa transformación educativa, cultural, científica, tecnológica. Eh, no podemos quedarnos atrás. Precisamente el premio el año pasado nace con ese gran compromiso. Las universidades no solo en estos momentos formamos los profesionales en gestión ambiental, desde la perspectiva de la ingeniería, hay muchísimas carreras muy innovadoras. Tenemos carreras en gestión de manejo del recurso hídrico, tenemos carreras en energías renovables, por ejemplo, la UTN en Guanacaste, donde sabemos que confluye un ecosistema increíble empresarial sobre este tema, una cuestión que a nivel global es poco probable que se dé, que en menos de 200 kilómetros usted encuentre como 7 tipos de energías renovables. Eso es increíble, eso hasta para con fines turísticos tiene todo un ejemplo. Entonces no solo tenemos carreras muy innovadoras en la parte también terrestre y en la parte marítima, en la parte aérea, llamo yo, en la biosfera como un todo. Carreras como todos los temas también que son fundamentales, desde un compromiso de formar profesionales, pero nosotros no hacemos nada con formar profesionales, es decir, formar profesionales es una parte, pero además esos profesionales tienen que llevar incluidos valores, valores que ellos puedan transformar en acciones y que esas acciones las puedan traducir en su comunidad, en su casa, en su empresa y en un todo para poderlo desarrollar. Desde esa perspectiva, ahí las universidades están aportando ya la formación de profesionales. Pero también de eso, las universidades tienen que transformarlo, esto en innovación, en alternativas, que muchas veces son las mismas empresas, como nosotros lo vimos, que tienen esos recursos. Ya muy bien lo decía don Agustín, en estos momentos, recordemos cuando empezaron para los productos exportadores, la famosa Eurogap, que después se convirtió en Global Gap, y que eso respondía a los supermercados europeos, que cada vez eran más exigentes. Entonces, ese tema comercial, sin duda alguna, es fundamental para que las empresas puedan invertir, porque si no, sus productos no van a poder ingresar. Además de los temas legales, y además está todo el tema también de los objetivos de desarrollo sostenible, que ahí también hay una gran meta global que nos lleva a nosotros a poder lograr esos fines. Entonces, sí hay un compromiso enorme de las universidades, que cada vez hay que hacerlo más patente, que cada vez hay que hacerlo más ejemplificante, y que cada vez nosotros lo podemos desarrollar. Costa Rica ha invertido mucho. Si uno ve todas las certificaciones de bandera azul, que en este país se traducen, que son muchísimas las empresas que se premian por desarrollar buenas prácticas en empresas, en comunidades. Es decir, se ha generado toda una cultura que hay que empezar a traducir y que hay que empezar a fortalecer y que hay que empezar a generar esa cultura. Y con los empresarios, también a nosotros empezó y continúa ayudándonos la Mutual La Alajuela, porque queríamos también que el sector empresarial se meta, y ellos nos han venido, ellos pagaron el diseño de la estatuilla y han venido pagando las estatuillas, porque ahí lo que nos interesa es que la empresa privada también se incorpore. Estamos en un proceso de madurez del premio, de tal manera que nosotros consideramos que tenemos que buscar otras alianzas de sectores financieros, otras alianzas estatales, para que el premio no solo se vaya consolidando, sino que pueda generar esas cadenas de valor también entre los sectores empresariales, los sectores sociales, y poder generar esa conciencia lúcida. Pero sí, las universidades, lo que quiero decirte es que están muy comprometidas con el tema. Manuel, en eso de la cadena de valor que se genera y lo que puede representar el premio otorgado por las universidades públicas de nuestro país, con un enorme prestigio en nuestro continente y en muchas latitudes fuera de nuestro continente, ese premio para una empresa que está exportando o que pudiera en algún momento exportar algunos de los servicios o de los productos que desarrolla, se vuelve un pie de amigo fundamental, se vuelve a nivel de prestigio, porque en otras muchas latitudes se valora mucho la marca país Costa Rica, pero darle un espaldarazo a una empresa con el premio que ustedes promueven de innovación en la gestión ambiental empresarial es a todas luces abrir puertas en otras latitudes. Sin duda alguna, a mí me parece que es un tema fundamental, que aquí también quisiera que don Agustín nos amplíe este tema. Agustín. Es un punto interesante. Por ejemplo,
Hace un rato tocamos un poquito de las empresas agroexportadoras que iniciaron con certificaciones ISO 14001, pero hoy en día los mercados mundiales van más allá. Ahora en Europa, varias cadenas de supermercados exigen que cada producto venga con su huella de carbono indicada en el mismo. Es decir, si yo compro unos bananos provenientes de Costa Rica o Ecuador, los que tengan menor huella, pues sin duda en estos supermercados, estas cadenas de supermercados, tendrá una mejor oportunidad. E inclusive a nivel nacional hay empresas importadoras que ya exigen que el producto puesto en el muelle de Limón tenga 0 de huella de carbono. Entonces, ya no solo es un tema, digamos, de un buen desempeño, digamos, por gusto o por esfuerzo, sino que los mercados lo demandan. Y ahí es donde nosotros vemos que muchas empresas se van adelantando a estas situaciones. Y sí, hay empresas, en Europa, por ejemplo, cuando una empresa tiene un galardón nacional en un área ambiental, esta empresa ya la ven con otros ojos. Y eso es muy importante, porque los mercados cada día son más competitivos. Y una diferenciación como estas, pues que signifique que cientos de familias, digamos, aseguren su trabajo, que eso también es muy importante. O sea, las empresas están formadas realmente por las personas que las forman. Y el buen producto y la buena comercialización y los buenos resultados financieros implican pues una seguridad alimentaria, una seguridad social, una seguridad del mismo aseguramiento, por ejemplo, personas que tengan acceso a la caja, etcétera. Y esas cosas uno no las ve normalmente, ¿verdad? Simplemente las estadísticas son muy frías, muy crudas, la estadística nunca nos lleva a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Entonces, sí, un galardón en otras culturas, primero, se le da a muy pocas empresas, que eso también es importante reconocerlo, y segundo, implica a puertas abiertas a nuevos mercados. Volviendo de nuevo al tema de las categorías, ¿cuántas estatuillas de don Edgar Zúñiga distribuyen en premios? O sea, ¿cuántos premios son para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes? En total, si tenemos 4 niveles de empresas y 2 áreas, ¿verdad? Lo que es adaptación y mitigación, podría haber hasta 8 ganadores. Sin embargo, puede que en una categoría hayan 2 ganadores, porque los proyectos son innovadores, tienen muy buen puntaje y vale la pena que todo el público costarricense conozca este gran esfuerzo para motivarlos a hacer nuevos emprendimientos o nuevas acciones en emprendimientos existentes. Entonces, sí hay un valor teórico, digamos, de 8 potenciales premios digamos, sí, en todas las categorías participan empresas. Pensando en los Oscar, que yo sé que no es este caso, puede haber una empresa que se lleve más de 2 estatuillas, aparte de la de adaptación y mitigación, o lo más a que puede aspirar una empresa es a 2 estatuillas. Me imagino que podrían repetir también año tras año, dependiendo de esa innovación, de esa mitigación, de esa habilidad que van teniendo. No se cierra. O sea, sí, en una teoría podrían tener un proyecto, una empresa, digamos una empresa pública, que muchas veces hay empresas públicas grandes, ¿verdad?, que tienen áreas de adaptación y mitigación, podría presentar varios proyectos y ganarlos, tanto en el área de adaptación y mitigación. Normalmente las empresas, como hay que hacer documentación, presentan un proyecto o a lo sumo 2 proyectos. El año pasado hubo varios proyectos que no llegaron digamos, al nivel de premiación. Eran proyectos buenos, les faltaban resultados, porque el premio exige al menos 2 años de resultados positivos y menos de 4 años de haber desarrollado la idea. Ok, aparte de esas 12 requisitos que acabas de nombrar, ¿hay algunos otros para poder participar? ¿Y cómo hacen para participar? O sea, ¿dónde se inscriben? ¿A dónde pueden ver los requisitos?
por categorías, a quién le remiten o a qué dirección remiten los informes, las fotografías, los videos, lo que sea, para que el comité que evalúa los premios puedan considerarlos? Es bien importante esta pregunta. En la página web de CONARE hay una pestaña específica del premio CONARE. Ahí se encuentran los formularios, se encuentra también, digamos, el reglamento de premiación. Para nosotros es muy importante demostrar esa transparencia. La persona que represente una empresa y que quiera participar, desde un principio puede ver el reglamento de evaluación y darse cuenta de cómo va a ser evaluado. Entonces, eso es bien importante que los participantes se den cuenta cuáles son no solo las preguntas que tiene el formulario, sino cómo van a ser evaluadas esas preguntas a través, pues, de unas matrices de evaluación. Eso es bien importante. Entonces, en la página de CONARE se encuentra toda la información de formularios, de a dónde hay que enviar. También dentro de la misma página de CONARE se da la dirección de dónde hay que entregar la información. Y algo muy importante, porque siempre hay preguntas de camino, ¿a quién se le puede preguntar? Y ahí, pues, nosotros lo que hicimos el año pasado fue a través del mismo correo electrónico o por medio de teléfono, conversar con las personas para aclarar dudas, porque siempre van a aparecer dudas y lo más importante es tener esa relación cercana, transparente, que permita a todos los participantes, pues, demostrar lo mejor de sí. Eso es muy importante. Hay empresas que piensan que sus proyectos no son tan relevantes, pero cuando uno empieza a escarbar esas mejoras que han tenido en el tiempo y esos resultados y esas disminuciones en emisiones y otras cosas, pues ya se dan cuenta efectivamente que han hecho un gran esfuerzo. Emanuel, para continuar con esto del premio, el premio, como bien lo decía y lo planteaba antes Agustín, no es solamente para empresas enormes, sino que también hay la posibilidad para empresas pequeñas de poder participar en esta premiación. Imagino que después de cumplir con todos esos requisitos que están, como bien lo decía Agustín, en la página de CONARE, ahí se pueden investigar y pasar los datos. Ustedes tienen una etapa de ir a evaluar al sitio, si es del caso, lo que han desarrollado ellos. Me imagino que ahí llegarán los evaluadores del proyecto como parte de ese proceso para otorgar el premio. Sí, claro, efectivamente, digamos, están los rectores, el director ejecutivo, este servidor, está, digamos, don Agustín, se nombra un representante por cada universidad y de ahí se nombran los evaluadores, que efectivamente el objetivo es que los evaluadores, pues, lógicamente son especialistas en los temas. Entonces, a partir de ahí, posteriormente, los evaluadores se reúnen para poder verificar, digamos, esas acciones y poderlas evaluar. Nosotros metodológicamente también estábamos pensando para la promoción. Las universidades han venido desarrollando a través de la extensión los OSIRIS, que son grupos que se forman en diferentes, de acuerdo a la estructura de CONARE, en diferentes áreas geográficas, con el objetivo de poder promover más, incentivar más este tema, pero sí hay un conjunto de evaluadores de altísimo nivel que ellos efectivamente son los que verifican que todos esos componentes están. Estamos también por ver cómo podemos coadyuvar. Precisamente el objetivo es incentivar a pequeños empresarios, si hay que guiarlos, poderlos guiar, ayudarles a llenar los formatos y que nos permita a nosotros de poder tener también un mayor acercamiento con los sectores. No es lo mismo una gran corporación, una gran empresa, que una empresa más pequeña, pero como bien decía don Agustín, que puede estar haciendo cuestiones extraordinarias e innovadoras. Aquí el fin es cada vez ir promoviendo más una democratización del premio, una libertad y sobre todo que la gente sienta que no tiene barreras burocráticas o que no se le convierta la plataforma en un muro que lo limite, sino ver cómo podemos acercarnos más a las comunidades empresariales, pequeñas empresas y los diferentes sectores. Agustín, algo que no hemos hablado sobre el premio.
¿Cuándo se abre la recepción de la documentación, de todo lo que se requiere para participar? ¿Cuál es el periodo de la recepción para todos estos pequeños, medianos y grandes empresas? Presenten sus candidaturas y cuándo se otorga el premio, en qué fecha será otorgado. Don Agustín, Ok, con el sí. cronograma está ahí. El premio se abre durante el mes de junio, digamos ya el envío de documentos por parte de empresas, y se cierra el 31 de agosto. El día de ayer, 18 de junio, se realizó el lanzamiento de este año por parte de CONARE a través de, digamos, del rector de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Don Gustavo Gutiérrez Espeleta, quien a su vez es presidente del CONARE. Y esa fue, digamos, el lanzamiento oficial, la fecha, pero durante los meses de junio, julio y agosto es que se espera recibir la participación de los distintos proyectos que envíen las empresas del país. Y la premiación se realiza a finales de noviembre en este año. El año pasado fue en octubre y este año se encontró más conveniente realizar la premiación a finales de noviembre, porque una vez enviados los diferentes, digamos, proyectos, hay que conformar los grupos de evaluación, hay que realizar las evaluaciones, hay que revisar estas evaluaciones. Internamente, el comité evaluador propone ciertos puntajes que se elevan al comité técnico y el comité técnico también le da una revisión y los eleva al comité director, que al fin y al cabo los rectores son quienes otorgan el premio. Se entrega cada año el rector, que es presidente de CONARE en ese momento. Este año le toca a don Gustavo Gutiérrez. El año pasado le tocó a don Emanuel González como presidente del CONARE también. Tenemos al primer otorgador de las estatuillas el año anterior. Emanuel, se nos fue el programa, no sé si querés agregar algo más en esta extraordinaria iniciativa que no tiene un premio económico, como algunos pudieran estar pensando, sino que el premio es mucho más valioso y sin duda para las empresas que son premiadas, inclusive a las que participan, les da un valor enorme para su actividad en el desarrollo del futuro también de las mismas. Bueno, primero que todo, Claudio, agradecerte como siempre por estos espacios tan importantes para la comunidad nacional. Como usted muy bien lo dice, esto es una cuestión de prestigio, es una cuestión de que me otorgaron el CONARE, las 5 universidades públicas, con todo ese bagaje tecnológico y académico, un premio a la innovación en cambio climático, a la mitigación y a la adaptabilidad. Entonces nos parece a nosotros que va más allá, como vos bien lo decís, de una cuestión económica, para convertirse en un verdadero apoyo de gestión tecnológica, cultural, social, un ejemplo, no solo para que sea tomado en cuenta por otras organizaciones, sino para que sea un referente nacional o un referente país. Vean que en el primer premio teníamos una patente. Es decir, vean ustedes ya, y había que ver esos señores con el orgullo que ellos llegaron a recibir esa estatuilla. Por eso el hecho que también tuviéramos un premio, una estatuilla diseñada por don Edgar Zúñiga, con el apoyo de la empresa privada en este caso, también nos llena de honra, de que es una cosa bien elaborada, bien pensada, y por eso estamos tan motivados y motivando al más pequeño empresario, a todos, que esos aportes son vitales para el mundo, para la sociedad global, porque somos ciudadanos planetarios y tenemos que pensar no como pensábamos antes. Uno creía que Alajuela era la capital del mundo. No, qué bueno eso por la identidad, pero hoy tenemos que entender que somos ciudadanos planetarios y compartimos una sola biosfera. Muy bien, excelente, Manuel y Agustín, muchas gracias y el agradecido soy yo, y para lo que gusten y para lo que CONARE tenga a bien para seguir haciendo este tipo de programas y para seguir promocionando el premio, quedamos abiertos cuando ustedes lo gusten. Muchas gracias, Emanuel, muchas gracias, Agustín, pero sobre todo todos ustedes por habernos acompañado, y los esperamos mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.